Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Habíamos quedado acá al comienzo de la inspección, comenzando el examen físico, pero antes de esto quiero acotar que tenemos que realizar la observación. Esto implica desde el momento que el paciente entra a nuestra consulta, observamos cómo camina, si viene acompañado, si viene conectado con el medio, etcétera. Cualquier cosa que podamos observar desde que entra. Bien. Luego, propiamente tal, comenzamos con el examen físico, que su primera parte es la inspección. ¿A qué se refiere esto? Es una aproximación para poder detectar hallazgos o alteraciones generales observando. Por ejemplo, el estado nutricional, que nos puede indicar algún tipo de patología que esté padeciendo la persona. En este caso, que estamos realizando una evaluación torácica con enfoque respiratorio, podemos observar la cianosis, que es por insuficiencia respiratoria. Esto puede ser perioral, en los dedos o en otras zonas del cuerpo, ya depende de la gravedad de esto. Aleteo nasal y la utilización de los músculos esternocleidomastoideos en una crisis asmática, por ejemplo. La fase, que es importante, del paciente, que puede estar cianótico, con eritema, en el caso de neumonía neumocócica, o herpes, o con otros síndromes que den una fase característica. En decúbito lateral se puede observar los derrames pleurales, que es hacia el lado que va a estar presente el derrame, y para aliviar la disnea o facilitar la expansión pulmonar. Todo esto lo hacemos observando. Ahora, la inspección de tórax propiamente tal, se observa la piel de la persona, el tejido cutáneo, observamos la presencia de cicatrices, fístulas, la circulación venosa colateral, atrofias musculares o procesos que tienen causantes como los procesos crónicos, costras, puede ser de herpes zóster, pero todo relacionado a la piel, cualquier hallazgo que encontremos relacionado a la piel. Bien. Luego podemos dividir esta inspección en tórax estático, que esto a qué se refiere. Es para detectar deformaciones en relación a la caja torácica. Estas pueden ser bilaterales o unilaterales. Bilateral se refiere a que afecta al tórax completamente. La más característica que podemos encontrar en respiratorio es el enfisema pulmonar, o llamado tórax en tonel, enfisematoso también en relación a esto, y que aumenta sus diámetros, especialmente el diámetro antero-posterior. Se ve un tórax ya hiperinsuflado, ¿sí? Bien, está otro, por el contrario, un tórax plano, paralítico, por consecuencia de otra patología como la tuberculosis, o deformaciones que resultan por otras cosas, por ejemplo la cifoescoliosis por daño a nivel vertebral, o también esto que quizás no es tan frecuente, pero hay que conocerlo y saber por qué ocurre, el llamado pectum excavatum, que es a nivel de tórax como una depresión anterior. Esta puede ocurrir por un desarrollo normal del diafragma, que genera esta anomalía en el tórax. Acá lo pueden ver, excavatum, ven, anterior, una depresión cóncava. Y por el otro lado tenemos el pectum carinatum, que es una prominencia a nivel anterior, o llamado tórax en quilla, que se puede provocar por un desarrollo desproporcionado y anormal de las costillas. Bien, tenemos en el raquitismo, también tiene su conformación característica torácica. Bien, pero acá ven los principales en esta imagen. Tórax normal, enfisematoso, aumentó el diámetro anteroposterior, cifoescoliótico, hay un desarrollo normal producido por la malformación a nivel vertebral, excavatum y carinatum. Bien. Esas son malformaciones o evaluaciones bilaterales. Y ahora viene una unilateral, que se presentan por abovedamientos y retracciones, principalmente en niños que mantienen una elasticidad mayor a nivel torácico. En pacientes que tienen derrame pleural o neumotórax, se produce un abovedamiento del hemitórax afectado en sentido inverso. La sínfisis pleural, la paquipleuritis y la atelectasia por obstrucción retraen también la pared costal. ¿Bien? Estas son las evaluaciones de tórax estático. Luego
pasamos al tórax dinámico, que analizamos los movimientos respiratorios, como el tipo respiratorio o los patrones que están determinados. Por ejemplo, en la mujer es costal, en el hombre costo abdominal, y en el niño predominante un patrón abdominal, aunque se van complementando entre ellas. No es así solamente que la mujer respira costal, sino que por definición está esto así, ¿ok? También tenemos que determinar la frecuencia respiratoria, que en adultos lo normal va de 16 a 25 por minuto con un promedio de 20. ¿Cómo se evalúa? Colocando la mano en el pecho y tomando en 1 minuto o 30 segundos la frecuencia respiratoria. Cuando aumenta la frecuencia la denominamos taquipnea. Puede tener causas como fiebre, anemia o ansiedad. También cuando aumenta la frecuencia y disminuye la amplitud respiratoria se vuelve superficial. Esto se denomina polipnea. También bradipnea es la disminución de la frecuencia respiratoria, lo contrario a la taquipnea. Esto se observa en atletas también entrenados y para ellos es normal, ¿ok? Pero en una persona que nos llegue puede indicar algún tipo de apremio respiratorio, algo que no esté bien. Por ejemplo, gente que ingiere algún tipo de drogas o tienen hipertensión endocranial o pacientes que están en coma. ¿Bien? Luego de haber visto o analizado el tipo o patrón respiratorio, la frecuencia, analizamos la amplitud respiratoria. El aumento de esto se llama batipnea y es una respiración profunda. Y su disminución, hipopnea. La amplitud y luego el ritmo, ¿okay? Que es la regularidad de los ciclos respiratorios. Encontramos tipos de patrones respiratorios que son anormales, como la respiración de Cheyne-Stokes, que, como ven en la imagen gráfica, la primera vemos que hay ciclos que va aumentando la amplitud, luego disminuyendo hasta pasar por periodos de apnea y después volver, ¿okay? ¿Esto por qué ocurre? Por algún tipo de patología cardíaca que lo pueda causar, en el cual aumenta la amplitud respiratoria, luego al disminuir esto aumentan los niveles de CO2 y produce que la persona esté en hiperventilación. Eso es causante. Luego tenemos la de Biot, que se describe por tipo que se alterna con apneas de duración variable de distinta profundidad y es característica de la meningitis, compromiso de la parte baja de la protuberancia como en tumores o hemorragias, y producen este patrón que es denominado en salvas. Tenemos la respiración acidótica o de Kussmaul, que se ve acá abajo más grande. ¿Qué es esto? Es una inspiración amplia, profunda y ruidosa. Luego viene una pausa y posterior expiración corta y quejumbrosa, para dar de nuevo una pausa más prolongada y se observan cuadros de acidosis metabólicas como en acidosis diabética o la urémica. Bien, y hay otros patrones respiratorios que son menos frecuentes, como la respiración alternante o suspirosa. Bien, luego evidenciamos los signos de dificultad ventilatoria. ¿Qué son estos? El aleteo nasal. Tiraje es cuando se hunde el espacio intercostal o la fosa supraesternal y supraclavicular. Se hunde, eso es cuando hay apremio respiratorio. Musculatura accesoria, el esternocleidomastoideo, el trapecio, los intercostales, se ven subcostal, todo esto. Y la respiración en balancín que dice acá, que durante la inspiración el abdomen se va a deprimir. Estos son signos que nos van a evidenciar un apremio respiratorio. Recuerden que todo esto lo vemos en la inspección, solo observando. Bien, a modo resumen, se puede afirmar que mediante los síntomas en el examen de tórax dinámico es posible proponer el trastorno ventilatorio subyacente. Enfermedades del aparato respiratorio se pueden expresar por restricciones en la expansión, como por ejemplo una condensación, una telectasia, o derrame pleural o neumotórax, o por obstrucción del flujo de aire. Bien, esto me llama la atención, que es un dato que nos puede servir en la clínica. Un patrón ventilatorio restrictivo se va a caracterizar por presentar taquipnea con hipopnea. Un patrón obstructivo intratorácico se va a manifestar con tiraje
bradipnea y prolongación del tiempo expiratorio. La obstrucción extratorácica de la vía aérea alta va a acompañarse de dificultad respiratoria con tiraje, cornaje y estridor laringio. Bien, y hay un cuadro que es bastante bueno acá, que parece un resumen de la inspección acá. Esto se lo pueden grabar de memoria. Observación: piel, tejido, músculo, etcétera, tórax estático y tórax dinámico. Entonces, esto fue la inspección del examen físico torácico. Vamos a pasar a la palpación en el siguiente video. Espero que les haya servido y gustado, y será hasta la próxima. Y no olviden suscribirse. Chao.